Estamos esperando. Ok. Muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro foro Quo Vadis Perú, que está siendo realizado en cooperación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Nuestro foro de hoy representa un esfuerzo conjunto con este centro de estudios del Perú, que es uno de los más destacados, porque quisiéramos investigar en profundidad las repercusiones que va a tener el proceso electoral que va a culminar el 12 de abril en el Perú. Como todos ustedes saben, el Inter-American Institute for Democracy hace alianza con los centros de excelencia en nuestra región para llevar a ustedes un análisis de calidad que les permita, si no comprender, al menos dilucidar las claves de los sucesos que ocurren en nuestro planeta Tierra, que últimamente está algo convulsionado. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro que reúne a todos aquellos interesados en promover la libertad en nuestro hemisferio. Está compuesto por hombres y mujeres de diversas persuasiones políticas y antecedentes educativos. Los une su fe ciega en que la libertad es el único activo que transforma al ser humano. El Perú es una nación llena de enigmas, por lo menos para nosotros. Desde los misteriosos petroglifos de Nazca a la enigmática fortaleza de su economía, que es capaz de resistir la puerta giratoria del Palacio Presidencial, esto encierra un secreto para el resto del mundo que nos es difícil comprender. En efecto, en los últimos 20 años el Perú registró un crecimiento impresionante, a menudo superior al 4% anual, y mantuvo una baja inflación, pero además ha logrado reducir la pobreza. Porque el efecto interactivo del crecimiento y los altos precios de las materias mineras, como entre el 2007 y el 2019, ayudaron a reducir a la mitad la tasa oficial de pobreza, que era del 42%, y fue reducida al 20%. Finalmente, también hay que citar el reconocimiento internacional. Perú es considerado un actor clave en ese grupo que se denomina los Pumas del Pacífico, que son los países de América Latina que tienen riberas en el mar Pacífico, y junto con Chile, con Colombia y con México es conocido por su comercio abierto, las bases macroeconómicas estables y como un destino importante para la inversión extranjera directa. Hoy el Perú confronta un nuevo proceso electoral en el cual se seleccionará un jefe o una jefa de Estado entre 2 decenas de candidatos. El 12 de abril habrá humo blanco en el Palacio Pizarro, pero dada la fragmentación política es difícil para nosotros comprender quién saldrá favorecido y mucho menos cuál tendencia política se impondrá en el Perú. De allí que hayamos decidido organizar este programa con uno de los centros universitarios de mayor relieve intelectual del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuyo director del programa de Relaciones Internacionales es el licenciado Rafael José Casado. El programa de hoy contempla las siguientes intervenciones. Tendremos en primer lugar como orador de orden al doctor Eduardo Nieto, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El tema central que él va a desarrollar es el Perú en la actualidad. Después tendremos exposiciones breves de un conjunto de analistas y docentes muy importantes. El doctor Ricardo Vázquez Cuse, abogado y analista político, va a desarrollar el tema del Perú político, de vista a las próximas elecciones. El doctor Carlos Adriánces, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dará la perspectiva del Perú económico, de vista a las próximas elecciones generales. El doctor Luis Alfonso García Corrochano, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos dará la perspectiva del Perú jurídico, de vista a las próximas elecciones. Y el ex canciller Francisco Tudela, la perspectiva del Perú internacional.
la doctora Rosana Echandia, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo, la perspectiva del Perú electoral. Y José Carlos Paredes, de la revista Careta, nos dará la visión de los medios de comunicación sobre esta justa electoral que se avecina. Vamos a finalizar con la exposición de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, quien hará las conclusiones y palabras de cierre del evento. Les recuerdo a los participantes que el doctor Nieto dispondrá de 10 minutos, mientras que el resto de los expositores de 6 minutos para realizar sus presentaciones. Sin más, le voy a pedir al licenciado Casado, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que en 2 minutos nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias, Beatrice. Como siempre, para la carrera de Relaciones Internacionales es un honor ser parte con ustedes de estas iniciativas. Nosotros queremos generar espacios de debate, de reflexión, de pensamiento, especialmente en estos momentos tan enigmáticos como es el proceso electoral que se avecina en nuestro Perú. Unido a ese también enigmático tránsito del orden internacional que hemos conversado y seguimos observando en los acontecimientos. El día de hoy, nuevamente, la UPC se siente extremadamente complacida de apoyar al Inter-American Institute for Democracy en realizar este tipo de actividades para dar a conocer el Perú en el mundo. Sin ningún otro preámbulo, prefiero abrir el espacio a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a quien le agradezco profundamente la participación. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo, y UPC siempre dispuesta a colaborar en crear espacios de conocimiento, de debate. Gracias. Gracias, Rafael José. Ahora vamos a pedirle que tome la palabra al doctor Eduardo Nieto, que es el director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Su tema central, recuerdo, es el Perú en la actualidad. Adelante, doctor Nieto. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hace ya un buen tiempo se ha hecho bastante popular en las redes este meme que dice Perú es clave. Paralelamente también, bueno, para quienes estamos siempre moviéndonos en las redes, hemos, bueno, estado observando una serie de comentarios bastante críticos y amargos contra el Perú de parte de muchos países vecinos y de no tan vecinos, digamos, ¿no? ¿No? Destacando de repente pues las características geográficas del Perú, ¿no? Un desierto, parece Marte, en fin, ¿no? Y también, pues, considerando una serie de otros hechos que un poco a veces en son de burla lo hacen, digamos, lo difunde, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto es una señal interesante respecto a qué es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Como bien se dijo en la presentación, nuestro país ha venido creciendo de una manera constante. ¿No? El Perú en la década de los 90 era un país desahuciado, ¿no? Con, ¿no? Un tremendo problema económico, de inflación, y por otro lado, evidentemente, el problema político, ¿no? Con la guerrilla maoísta, Sendero Luminoso, que estaba bastante cerca de lograr varios de sus objetivos principales. Sin embargo, ya para mediados de los 90 la cosa empezó a revertirse, ¿no? Y en este caso también tendríamos que considerar un hecho importante como sería la Constitución de 1993, que de alguna forma pues, ¿no? Es considerada como uno de los eh, pilares, ¿no? de esta fortaleza del país, ¿no? De nuestro país. Es importante tener en cuenta también lo siguiente: nuestros orígenes, digamos, vienen desde un escenario que es, bueno, como todos sabemos, pues el incanato, que evidentemente en términos geográficos abarcó prácticamente todo Sudamérica. Posteriormente viene otra instancia política que tenía bastante, digamos, afinidad, ¿no? En el sentido de ser otro imperio, ¿no? En este caso el imperio de los Habsburgo. Y entonces, igual el Perú, digamos, en este caso el virreinato del Perú, abarcaba pues prácticamente todos los más importantes países de Sudamérica. Viene la República y en este caso comienza a producirse, digamos,
cambios en cuanto al hecho de ya no ser, digamos, ese centro como lo fuimos en épocas anteriores, y pues empieza la competencia entre diferentes repúblicas, ¿no? Ahora, sin embargo, yo creo que en este caso, ¿no? A partir de lo que estamos describiendo de la actualidad, parece que Perú vuelve a retomar esa tradición de centro, ¿no? Nosotros en la UPC tenemos un concepto que lo usamos mucho en nuestro día a día, ¿no? Y lo inculcamos a nuestros estudiantes, que es el ser siempre disruptivos, ¿no? Y en ese sentido, el Perú en este momento es disruptivo frente al resto de América del Sur. ¿Esto qué significa? Que en realidad está planteando una serie de acciones, medidas que lo hacen muy singular y que de alguna manera nos dejan, digamos, nuevamente en el centro del escenario. Esta singularidad, por ejemplo, se refleja en un hecho que seguramente ahora varios de mis colegas van a comentar, ¿no? Y es este fenómeno inusual respecto a cómo en el Perú ha habido una serie de cambios de gobierno, de turbulencia política, como se dice, pero que sin embargo esto no ha afectado en esencia el desarrollo del país, ¿correcto? O sea, en este caso encontramos pues que aparentemente la dimensión política no resulta siendo significativa o relevante para el progreso de nuestra nación. Entonces, este es un fenómeno, como dije, bastante singular y extraño. Y en ese sentido yo también no me preocuparía tanto por el tema de las elecciones, porque en realidad, a la luz de los hechos anteriores que hemos visto, en verdad, a menos que aparezca algún grupo político que de hecho está seguramente ahí presente entre los candidatos o postulantes, ¿no? A gobierno, que intenten de pronto afectar seriamente algunas instituciones, empezando por la propia Constitución, ¿no? Etcétera. Pero igual, ¿no? Aun cuando pueda, en el hipotético caso que bastante remoto, que pueda salir un candidato con estas características, es obvio que no va a poder tener control sobre el Parlamento. Así que en ese caso, dada esa situación que resulta para mí bastante excepcional, creo que no se va a dar, pero si se da, igual no podría haber mayor efecto en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, resulta interesante también anotar pues características de este proceso con tantos partidos, tantos candidatos, y hay un sinfín de cosas que llaman la atención seguramente a muchos politólogos, ¿no? No sé, por ejemplo, tenemos 6 o 7 presidentes que están en prisión o han estado en prisión, y sin embargo hay 38 peruanos que quieren ser presidentes, ¿no? O sea, pensando que pues igual, ¿no? Podrían también perfectamente ir a prisión o tener algún proceso una vez que concluya su mandato, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también podría ser bastante interesante, digamos, para poder estudiarlo, ¿no? En todo caso. Pero en estas circunstancias también creo que vale la pena destacar un aspecto que seguramente igual, probablemente Francisco Duera lo va a comentar, que es el tema geopolítico, ¿sí? Y en este caso creo que Perú también se está aprovechando, digamos, entre comillas, de la coyuntura de la situación en la cual se está moviendo el mundo, ¿no? Evidentemente hoy en día estamos ante un mundo multipolar con tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Indudablemente, lamentablemente la Unión Europea ha ido declinando, ¿no? Ya desde hace muchos años, y no, digamos, no tiene el peso de las otras tres potencias que mencionaba. Pero ¿a qué voy? Que justamente Perú, como saben, tiene, y bueno, no solo Perú, sino varios países de América Latina, tienen fuertes inversiones chinas, por ejemplo, ¿no? Está el caso famoso del puerto de Chancay, en Perú. Y claro, eso podría parecer como que nos alinea con esta superpotencia, pero sin embargo, a propósito del tema militar, ahora estamos también viendo cómo se está produciendo un acercamiento con los Estados Unidos, por ejemplo, a través de ¿no? renovación de la base naval en el Callao, o incluso de lo que sería también la posible compra de aviones F-16 a los Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, sin embargo, Perú también tiene convenio ahora
con Corea del Sur. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque la idea es que el Perú siempre mantenga esa diversificación, ¿no? De hecho, en el tema de exportación, ¿no? No dependemos de un solo producto, no solamente tenemos minerales, tenemos ahora una agroindustria muy potente. Sí, y lo mismo en el terreno militar, ¿no? Podemos tener esta alianza con Estados Unidos, pero igual tenemos también la cercanía con Corea del Sur, igual está China, así que en ese caso, ¿no? Me parece que este es un asunto que igual seguramente se podrá aclarar con los expositores, ¿no? Cuáles son las cartas que está jugando el Perú en este caso, pero yo creo que son cartas que, digamos, están funcionando, ¿no? Y en ese sentido yo quiero, y con esto voy terminando, ¿no? Destacar que no solamente el Perú, digamos, ha tenido grandes economistas, ¿no? Empezando por el economista Boloña, ¿no? Que fue el que inicia estos cambios importantes, en todo caso. Pero también quiero destacar, por ejemplo, la función de las Fuerzas Armadas en el Perú y quiero destacar también la función de la Cancillería, ¿no? Porque finalmente estas son también instituciones que han servido justamente para lograr esa situación un poco insólita en donde a pesar de los conflictos y las divisiones políticas que puedan haber y de la corrupción que pueda haber, sin embargo el país sigue marchando en una dirección ascendente, ¿no? Entonces, en ese caso creo que también es ese aporte que se debe destacar y de hecho yo, bueno, he tenido oportunidad de enseñar un tiempo en la Academia Diplomática, también he enseñado en las Fuerzas Armadas y conozco de, digamos, los temas y los intereses que han tenido estas instituciones que han venido trabajándolo desde el siglo pasado, ¿sí? Así que estas cosas no caen, digamos así, del cielo, sino que es un trabajo de varias personas, ¿no? Y claro, también de reglas que han funcionado Le en resta un concordancia con minuto. la idiosincrasia peruana. ¿Correcto? Eso sería todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Nieto por esta excelente presentación de lo que es el Perú en la actualidad. Esto nos sirve para anclar el próximo tema, donde vamos a tener al doctor Ricardo Vázquez Cuse, abogado y analista político, que nos dé la perspectiva del Perú político de cara a las próximas elecciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la UPC que ha tenido la gentileza de invitarme y al Inter-American Institute for Democracy. Eh, Se hablaba de que el Perú es un enigma supuestamente para a quienes están afuera, pero no solamente para quienes están afuera, sino para quienes estamos adentro. Y no para cualquier persona que camina por la calle, sino para generalmente quienes de alguna manera nos especializamos en seguir, digamos, el acontecimiento político. Efectivamente, como dice el doctor Nieto, hay 38 personas que quieren ser presidentes del Perú. Esto se debe a una reforma eh, muy cuestionada, ¿no es cierto? Una reforma política muy cuestionada, que ha permitido una plétora de candidatos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto va contra las reglas del mercado, ¿no? O sea, del mercado tal como lo conocemos. Porque se supone que a mayor oferta, ¿no es cierto?, de candidatos, mejor tendrá la población la posibilidad de elegir alguno bueno. Y la obligación de los candidatos a proponer mejores cosas. Sin embargo, estamos viendo la campaña, ya estamos en el segundo mes, hemos empezado febrero, y eso no se ve por ninguna parte. En primer lugar, no se discute ningún tipo de proyectos importantes. Eh, la campaña se desarrolla, digamos, como un festival, ¿no es cierto? Los programas de gobierno están hechos como una especie de requisito para postular. Son muy pocos los que tienen acceso a esos programas, que están, evidentemente son públicos, pero como ustedes comprenderán, pocas personas se fijan en ellos. Y eso significa
un peligro, evidentemente, porque es un peligro que se mueve en el ámbito de la incógnita. Ahora, este, el doctor Nieto también decía que en la UPC trataban de ser bastante disruptivos, ¿no? Y el Perú es un país efectivamente disruptivo. Mire, en estos últimos 5 años hemos tenido 3 presidentes, ¿no? El señor Castillo, la señora Boluarte y ahora el señor Geri. Y ahora muchos de la oposición, de ciertas tendencias políticas, pretenden sacar al señor Geri y poner a otra persona en vísperas prácticamente del proceso electoral. Entonces, vaya que sí, el Perú es un país disruptivo. Y no solamente ha pasado eso en estos 5 años, ha pasado desde el 2016 en adelante. Es el último gobierno que terminó su mandato de 5 años completo, fue el gobierno de Ollanta Humala, que hoy día está tras las rejas. Después de ahí, ningún gobierno ha terminado su periodo, y el Perú se ha convertido prácticamente en una república que ya no es presidencialista como antes, sino es eh, prácticamente parlamentaria. Es decir, no habría ninguna diferencia práctica entre lo que hay en una democracia parlamentaria, donde, digamos, el poder se, se, se consensúa, ¿no es cierto?, en el Parlamento y de ahí sale un gobierno, que es básicamente lo que ha estado pasando, ¿no es cierto?, efectivamente con sus matices en el Perú. Eh, Esto, efectivamente, como dice el doctor Nieto, de alguna manera eh, ha traído consecuencias políticas graves, ¿no es cierto?, pero no económicas. Ahora, yo discrepo un poco con el doctor Nieto respecto al asunto de la economía. Yo creo que si efectivamente no estamos mal como algunos otros países, tampoco estamos como deberíamos estar. Y eso evidentemente yo creo que es precisamente por la inestabilidad política, ¿no? Es decir, nadie invierte en un país, salvo que tenga algún interés geopolítico importante, ¿no es cierto? Y por eso el asunto de China es importante, el puerto de Chancay es importante. Si es que no ve una estabilidad política, si es que ve que prácticamente cada año se cambia de presidente, ¿no? Ahora, ah, sé que tengo pocos minutos, pero lo que yo quería decir es lo siguiente. eh, las cosas, las instituciones no funcionan como debían funcionar en el Perú. Por ejemplo, la separación de poderes, ¿no es cierto? Que tenemos, eh, no está funcionando. El Poder Judicial, por ejemplo, está haciendo caso omiso de las leyes que emanan del Congreso de la República, no las aplica, parece que hay un tribunal constitucional que digamos, eh, las ha apoyado, ¿no? Ha estado a favor de esas leyes. Y en la fiscalía, vaya que se cuecen habas, ¿no? Es decir, hay planes y cosas. Entonces, vemos que lo que decía Montesquieu de que el ejecutivo es el que ejecuta, el legislativo es el que da las leyes y el judicial es el que de alguna manera imparte justicia, no se está dando en el Perú. Entonces, lo que hay que pensar y reflexionar es que ningún candidato está tocando ese tema. Todos tocan temas, pues, coyunturales, etcétera, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, no vemos ningún candidato que toque el tema principal, que es por qué no está funcionando o por qué no están funcionando las instituciones en el Perú. Es una crisis del sistema político, es una crisis más grande y más profunda ya de la democracia, tal como la hemos concebido durante mucho tiempo. eh, Esos temas de fondo no se discuten y me parece muy grave porque acá se ha planteado en el Perú eh, que va a haber un Senado. Antes no había Senado, era una república unicameral desde la Constitución del 92 de Alberto Fujimori. Pero ahora los propios fujimoristas
se han decidido por la bicameralidad, que fue rechazada por la población, hay que decirlo, en un referéndum. Bueno, el hecho es que todo el mundo confía en que el Senado va a solucionar las cosas, pero dado el fraccionamiento, dado el fraccionamiento que va a haber Doctor, le queda un en el minuto. Congreso, sí, dado el fraccionamiento que va a haber en el Congreso, no hay que esperar nada diferente a lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, eh, con las mismas reglas van a pasar las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que ese básicamente es el panorama electoral. Derecha, izquierda, centro, no creo que sea lo que de alguna manera el derrotero de la elección, eh, pero sí creo que faltan temas importantes que tocar y que atañen además no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Muchas gracias por haberme prestado atención. Muchísimas gracias por esa magnífica exposición. Vamos ahora a darle el derecho de palabra al doctor Carlos Adriansen, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él nos va a dar el panorama económico de cara a las elecciones. Debo decir que el doctor Adriansen y yo compartimos el privilegio de ser exalumnos de la Universidad de Boston. Así es. He cometido la barbaridad de poner una presentación sin haberle avisado a Rafael. Pero eso lo hago con la intención de que sea más rápido todo. De hecho, estoy encandilado por la introducción excelente de Eduardo y sus comentarios tan lúcidos de Ricardo y también la presentación de Beatrice. Pero yo tengo la mala costumbre de poner cifras, Beatrice, con las peores intenciones. Cuando me piden que hable de Cuba y de las perspectivas del Perú económico, creo que es bueno colocar cifras porque se dicen muchas cosas que son ciertas. Yo me acuerdo de la primera vez que vi una película de Hollywood sobre Cuba y no sabía de qué se trataba el asunto. En realidad, Cuba implica una pregunta que se le habría hecho a Jesucristo resucitado, preguntándole por qué volvía al sacrificio. Y creo que no existe mejor antesala para una elección peruana que hacerse la pregunta de Cuba y Domino, o sea, hacia dónde vamos a tratar de intentar nuevamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es posible que, como diría un brillante escritor italiano, todo cambie para que nada Por favor, cambie. queremos también ver tu imagen. Ah, ya, la mía también. Bueno, entonces si quieren, dejo de compartir la presentación, pues no sé hacer lo otro, y les comento lo que les tenía que decir. Pero antes déjenme romperles el corazón, solamente con dos firmitas. ¿Me autoriza, Beatrice? ¿No Ya. me autoricen? Bueno, entonces saldré. Ahora soy yo. Bueno, gran pérdida. Lo primero que les diría, si vamos a hablar del Perú económico al por de la elección, es que es bueno entender que el Perú en términos de largo plazo, viene una etapa de auge y caída, que es entre el populismo y el benecato. Al final de ese periodo fuimos parecidos a lo que Venezuela fue hoy día. Luego se hacen reformas incompletas entre los 90 y hace unos 10 años, y luego estamos estancados. La gente se ha quedado pegada de la imagen peruana de alto crecimiento. Pero para entender lo que pasa en el Perú hoy día, es bueno entender que nunca antes hemos tenido los precios que tenemos hoy día. Y posiblemente el próximo gobernante no los tenga de tal forma, porque han subido los precios de exportación y Beatrice han caído los de importación. Es como sacarse la loto y la otra lotería. Eso ha implicado un cambio enorme. En el Perú nos hemos vuelto mucho más abiertos, 10 puntos más abiertos que el promedio histórico, sin la mínima discusión política sobre este cambio. Hemos sido abiertos por estos precios. Otro detalle que caracteriza al Perú es el hecho de que es una economía extractiva como para que ocupe gran parte del libro de Asimov Robinson. Aquí el excedente, igual que en Venezuela, se distribuye en función a una minoría y eso ha sido la historia del Perú.
siempre la exportación está por encima de la inversión. Mientras esto no cambia y las tendencias sugieren que el próximo gobierno tampoco lo va a cambiar, muchos de los males de los cuales nos quejamos siguen y seguirán pasando. Me quiero quedar en esta discusión con la madre del cordero, y es la historia del deterioro institucional peruano que afecta a lo económico. Vamos a hablar mucho de las elecciones, de los candidatos, pero si miramos, por ejemplo, las tendencias de cumplimiento de la ley, eso que Ricardo Vázquez Kunze destacó con mucha lucidez, el deterioro en México, Venezuela, Perú y Bolivia es alarmante. Y en corrupción burocrática, la misma historia. Yo, como lado económico de esta antesala de la justa electoral, va por la pregunta de si el próximo Ejecutivo y el próximo Congreso podrá limpiar y ordenar la gobernanza, aún en tiempos mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque es poco previsible que los precios externos sigan subiendo como están subiendo. Yo no me preocupa si Peter o cualquiera de los hay tantos candidatos a la presidencia tiene ideas. El problema es que con esta gobernanza difícilmente va a poder hacer algo, independientemente de lo que declare Luna Gálvez o Belmont. Beatrice, me temo que no sabes quiénes son esos señores, pero te lo voy a decir. Son personajes de terror, entre otros muchos candidatos. Independientemente de quién salga, el mejorcito o el peorcito, es poco probable que la respuesta de Quo Vadis cambie. Tenemos una inercia fundamentalmente extractiva, y si el próximo candidato no nos sorprende, y en realidad voy a coincidir nuevamente con Ricardo, no sabemos qué va a ser el próximo candidato, porque estamos discutiendo generalidades, la interrogante queda abierta. Y para todos aquellos que Perú, o creen que el Perú es un ejemplo de cuerdas separadas, por amor de Dios, miren las cifras peruanas, no crece al ritmo que debería crecer para revertir pobreza, más de un 25% de la población está debajo de la línea de pobreza, no somos un ejemplo, como casi toda la región. Vale la pena entender eso. Ojalá el resultado de esta elección, que seguramente va a dibujar con brillantez Rosana más adelante y Lucho, nos lleve a un futuro con sangre, sudor y lágrimas. Quítenlo de la sangre, sudor y lágrimas, porque necesitamos mucho esfuerzo para cambiar eso. Gracias, Beatrice. Muchísimas gracias a ti por esa excelente exposición, porque francamente ahora comprendemos muchísimo mejor que el agotamiento del sistema peruano. Vamos ahora a pedirle al doctor Luis Alfonso García Corrochano, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que desarrolle su tema, que es la perspectiva del Perú jurídico. Bienvenido de nuevo a estos foros del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenos días con todos. Desde la perspectiva jurídica hay que decir lo siguiente. El Perú tiene hace ya más de 3 décadas una constitución. Una constitución que lo ha dotado de estabilidad jurídica y que ha perfilado las instituciones que tenemos hoy día, que con mejor o menor funcionamiento, ¿no?, es lo que hay, correcto. ¿Eso asegura algo? En realidad, muy poco. Por un lado está el diseño institucional, vamos a dejarlo ahí de momento. Por otro lado, el principal objetivo de quienes aspiran a cambiar la Constitución, ¿no?, aparte del diseño institucional, es el diseño económico, lo que llamamos la Constitución económica. ¿Qué trae la Constitución económica del Perú? Una novedad dentro de lo que ha sido nuestra historia constitucional económica. Un Banco Central de Reserva autónomo, prácticamente a resguardo de las veleidades políticas de los gobiernos de turno. Un Banco Central que no realiza emisión inorgánica, no se presta a la farra fiscal, no se convierte en la caja chica del Estado, no financia proyectos o aventuras de cualquier tipo.
y que ha manejado y conducido con responsabilidad la política monetaria. ¿Qué ha dado eso? Ha dado el mayor periodo de estabilidad que ha conocido el Perú en su historia, creo que desde la época de la República Aristocrática, que no era por el diseño político de la República Aristocrática, sino por el patrón oro en concreto. 1895-1919, patrón oro. Esa fue una etapa de mucha mayor estabilidad y prosperidad que las anteriores y que las siguientes hasta hoy, que no es de prosperidad lamentablemente cuando debería serlo, pero al menos es de estabilidad. Este diseño de un sistema, de un banco central autónomo, es lo que gran cantidad de candidatos quieren destruir. Y es bien fácil darse cuenta, hay que preguntarles cuál es su política económica. La mayor parte de estos irresponsables lo que dicen es que su política económica va a consistir en gastar todo lo que se ha ahorrado, porque ¿para qué tener el dinero guardado si se puede consumir o se puede gastar? Eso te da una medida del nivel de desconocimiento e irresponsabilidad de muchos de estos candidatos. Algunos otros plantean directamente el ataque a la Constitución y dentro de la Constitución al esquema de la estabilidad económica del Banco Central. Pero también está el esquema político. Tenemos un sistema de pseudo-separación de poderes que se ha convertido en un sistema de compartimentos estancos donde cada poder pretende hacer lo que le da la gana. El legislativo legisla, pero no hay ninguna garantía de que el Poder Judicial cumpla sus leyes, porque el Poder Judicial decide qué leyes cumplir a voluntad, y el Ministerio Público hace otro tanto. Mientras tanto, el Ejecutivo, ¿no?, según algunos sectores, viene a ser un rehén del Poder Legislativo. En realidad, acá el único que toma rehenes es el Ministerio Público cuando inicia acusaciones contra personas y las tiene 5, 10, 15, 20 años procesadas. Y en el caso de los militares que combatieron al terrorismo, ¿no?, 20 o 30 o más años. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro sistema institucional o de diseño institucional no se condice tanto con una realidad de institucionalidad. Aquí tenemos personas que a los 18 años adquieren un documento nacional de identidad y van y votan. En cualquier otra circunstancia le llamaríamos ciudadanos. Aquí sería una exageración semántica. Si existiera realmente una noción de ciudadanía, no estaríamos frente al festival de candidaturas que tenemos hoy día. Si existiera un sistema electoral serio, no permitiríamos que se presenten 38 listas a presidencia de la República y Congreso. Lo que va a salir de eso va a ser tan poco o menos manejable que lo que hay actualmente. Y a todo esto, ¿qué es lo que falla? No solamente el diseño institucional, también falla la política. ¿Por qué? Porque desde ciertos sectores y algunos medios se alienta la idea de que conversar, pactar, concertar es sinónimo de la suciedad de la política. Cuando la política toda la vida ha sido conversar, pactar y transar. Entonces, los últimos gobiernos en este siglo no han tenido ninguno una mayoría parlamentaria, pero algunos de ellos supieron manejarse bastante bien porque supieron forjar alianzas y tuvieron un espíritu más pragmático. El problema ha venido del 2016 en adelante, cuando la absoluta incompetencia política de los que han llegado al poder los ha hecho totalmente incapaces de generar un concierto de voluntades, ¿no? Y, además, instigados por algunos sectores, se han atrincherado en posiciones que han hecho inviable el diálogo, y la política sin diálogo no existe. Por lo tanto, no es solamente el sistema institucional, es también lo que está llegando a las instituciones, parte de la oferta electoral que tenemos, que es de muy baja calidad en su gran mayoría, lo que condiciona que aún con reglas claras, aún con buenas normas, aún con una constitución que tiene un diseño institucional, esto no pueda funcionar. No es cuestión de las leyes, es cuestión de las personas. Yo quiero dejar ahí el mensaje claro. Muchas gracias, Beatriz. 1.000.000 de gracias al doctor García Corrochano por esa estupenda presentación. Tenemos ahora muchísima más claridad sobre el tema de cómo funcionan las instituciones en el Perú. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra al ex canciller Francisco Tudela. Su tema es la perspectiva del Perú internacional. Bienvenido, canciller. Ay, perdón, no tiene el audio. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Bueno, ahora sí.
Correcto, se escucha. Correcto. Bueno, yo quería agradecer al Inter-American Institute for Democracy, quería agradecer a la UPC por esta invitación. He escuchado a los que me han antecedido en el uso de la palabra, que por lo demás son mis amigos. Y claro, yo me preguntaría si el Perú es un país disruptivo, si endógenamente sus clases dirigentes buscan un modelo alternativo, o es un país más bien desconcertado. Hay un proverbio del Imperio Chino que dice: las montañas son muy altas y el emperador está muy lejos. Lo que eso significa es que cuando el poder central está degradado, el gobierno es muy débil, entonces una serie de otros poderes surgían en la China y la China derivaba en estado de anarquía. Así ocurrió con la fundación del Imperio Chino, que fue una reversión de esa anarquía, y el gran miedo de Deng Xiaoping siempre fue ese. Mutatis mutandis, eso es lo que pasa en el Perú. En el Perú hay una pugna de poderes, pero no hay una clase dirigente, en primer lugar. Y entonces esa pugna de poderes es para ver quién logra controlar el país. Bertrand Jouvenel, en un libro estupendo, El poder, eh, plantea una tesis muy original pero muy cierta, que es que si bien Montesquieu, a quien Ricardo ha mencionado, plantea la división de poderes, esa división de poderes nunca es simétrica. Esa división de poderes, según la realidad histórica de cada país, implica que un poder termina imperando sobre los otros. En Inglaterra, el Parlamento, de donde sale el primer ministro, el Ejecutivo real. La monarquía es decorativa y simbólica. El Poder Judicial, en su última instancia, también está en el Parlamento, que es la Cámara de los Lores. Francia es un presidencialismo hoy desgastado. Entonces, la primera realidad del Perú es su inorganicidad, por varias razones. Yo fui constituyente en el 93. Yo no reconozco la constitución en la cual participé para su elaboración. Eh, Hay una ley de regionalización absolutamente absurda que convierte los departamentos de Bolívar, ampliados ya por sucesivos gobiernos, todos los convierte en regiones. O sea, 25 departamentos, pues 25 regiones. Alrededor del 70% del presupuesto de la República se va a esas regiones y estas regiones son incapaces de ejecutar ese presupuesto. En el mejor de los casos llegan al 40%. Normalmente está muy por debajo de eso. De tal manera que es un sistema de desperdicio de recursos, independientemente de las reservas nacionales a las cuales también Ricardo se ha referido, y que es el botín de los partidos populistas demagógicos, que es lo que quieren gastar. Dicen: ¿para qué esas reservas tan altas? En segundo lugar, muchos de los cambios que ocurren en el Perú obedecen a, digamos, a un grupo de poder con prescindencia de todos los otros. Un ejemplo: la reforma electoral hecha por una comisión de notables que dio como resultado este fraccionamiento, y la idea de la reforma electoral, más ahí de crear un mercado vasto de candidatos. Yo no sé si se puede hacer una analogía entre el mercado y la oferta política, creo que son cosas diferentes, pero no es el tema que nos reúne hoy. Eh, esta reforma lo que hizo fue adrede crear un sistema para que partidos que no alcanzaban más del 12 o el 15% y que no podían pasar a la segunda vuelta pudiesen hacerlo. Y la reforma tuvo un éxito rotundo. Pedro Castillo fue presidente del Perú. Con todo lo que vino después: intento de golpe de Estado, vacancia, en fin, la continuación del proceso de disgregación nacional.
¿A qué va todo esto? A que nosotros suponemos que como el Cusco en el Imperio de los Incas, nosotros suponemos que el Perú es el ombligo del mundo, que nuestros cambios son endógenos y que toda nuestra propuesta política obedece a factores endógenos. Eso no es cierto. Ha habido un giro en América Latina a partir de 1999 hacia una izquierda organizada a través del Foro de Sao Paulo, después del Grupo de Puebla, a la cual se ha unido la acción de organizaciones criminales que actúan en todo el continente y muchas veces a través de partidos no solo de la izquierda, sino también de la derecha. Y entonces hay elementos exógenos muy fuertes en la política y ese es el primer punto que hay que resaltar. Una de las características de este proceso electoral es la enorme incertidumbre entre los peruanos de qué factores exógenos están interviniendo en este momento en la política del país, en las candidaturas, en los fondos de campaña, etc. Entonces, esa es la visión general. Tercer punto, la Constitución, había dicho que yo había sido constituyente, lo único que se ha preservado es, como dice muy bien Luis García Corrochano, el régimen económico. Esto es el capítulo del régimen económico. Todo lo demás ha sido alterado, el Senado, la regionalización, toda la idea de la simplificación, de tener un Estado, digamos, un poco esbelto, todo eso ha ido deteriorándose gravemente y efectivamente hay un deterioro que no solo es peruano, es regional debido a esas tendencias. Pero las cosas han cambiado en los últimos 2 años y se ha producido una reversión de este fenómeno que afecta al Perú. Y aquí vienen los factores exógenos. La elección de Milei en la Argentina tuvo un enorme impacto en la conciencia política del país. Por otro lado, la elección del presidente Trump, las órdenes ejecutivas en las cuales las organizaciones del narcotráfico internacional eran homologadas con las organizaciones terroristas internacionales, lo que significa que los carteles y Al Qaeda o ISIS están en la misma categoría y eso permite una acción dentro de la guerra contra el terrorismo como fue anunciada por el presidente Bush hijo. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela con la captura de Maduro. La guerra contra el terrorismo, como el terrorismo no es un Estado nacional, no tiene fronteras, no tiene jurisdicción, no tiene soberanía, pues la guerra contra el terrorismo no respeta jurisdicciones, ni soberanías, ni fronteras. Y entonces estamos frente a una nueva era, no solo en América Latina, sino en el mundo, en el cual el sistema de estados y la doctrina que sostiene al sistema de estados está cambiando porque la potencia más poderosa ha escogido esa dirección y eso es tremendamente importante para comprender la gestión de los conflictos regionales y las posiciones de los partidos en estas elecciones. Evidentemente, el Perú no se ha Un minuto. inclinado a los Estados Unidos. Disculpe. No, escuché Bueno, el Perú no es que se ha inclinado o se ha acercado a los Estados Unidos. El Perú está construyendo una alianza estratégica con los Estados Unidos. El documento de una estrategia para la seguridad nacional dado por la Casa Blanca en noviembre y dado a conocer al público el 4 de diciembre establece claramente que el hemisferio occidental es el eje de la política americana, esto es las Américas, esto es un cambio radical. Y el Pacífico es el centro de la pugna geoestratégica entre los Estados Unidos y la China, puesto que los Estados Unidos, sin recurrir a un conflicto armado, eso ha salido en un segundo documento que ha salido hace 2 semanas, que es Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, establece que no buscan el conflicto armado, pero sí no perder su hegemonía en el Pacífico. El Perú, como muchos países de América Latina, fue muy permeable a la China dentro de su liberalización, en el caso del Perú, o dentro de su controlismo, en el caso
del Brasil, da lo mismo. La China penetra en aquellos regímenes que le permiten penetrar independientemente de que sean liberales o no. Pero en el caso del Perú, la penetración económica de la China, que es perfectamente lícita dentro de la economía, por otro lado, se colocaba en la retaguardia de la estrategia iniciada por el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton del pivote en Asia. Esto es el 70% de la flota americana está en el Pacífico. El contrato que Australia tenía con Francia para la compra de 10 submarinos se rompió. Australia está comprando... Perdón, pero te acabó el tiempo. Bueno, entonces concluyo, ¿no? Entonces hay una nueva geopolítica. El Perú está en el frente del creciente exterior en el Pacífico. Por eso la propuesta de una alianza fuera de la OTAN con el Perú. Y este factor nuevo, que es la geopolítica del hemisferio occidental, está transformando la política y está generando una cadena de victorias electorales de candidatos que van abandonando las posiciones que rigieron en los, digamos, años anteriores bajo la hegemonía del Foro de Sao Paulo y el Grupo del Pueblo. Es una coyuntura nueva que no es necesariamente, digamos, de amor al hemisferio occidental, sino de necesidad y de intereses nacionales. Y por lo tanto los candidatos van a tener que responder preguntas respecto a estas nuevas realidades que son, pues, como he mencionado, con esto concluyo, la intrusión económica de elementos exógenos, algunos ilegales y otros no, una nueva geopolítica en la cual el hemisferio occidental está en el centro y el frente geoestratégico está en el Pacífico. Y nosotros somos la imagen en el espejo del Indo-Pacífico y hemos sido incluidos en este esquema global de, digamos, contención respecto a la expansión de la China. Este es un tema que de alguna manera sí se va a discutir en la campaña electoral y que es decisivo responder para el futuro del Perú. Muchísimas gracias. Gracias a usted por esa exposición tan brillante sobre el esquema geopolítico que les va a tocar confrontar al Perú. Ahora le vamos a pedir a la doctora Rosana Echandia, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo, la perspectiva del Perú electoral. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, buenos días. El doctor Adriansen nos ha recordado el origen de esa pregunta tan interpeladora, ¿no? El quo vadis domine. Lo que no se conoce mucho es qué pasó después de eso, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro que huía apuradísimo de Roma para evitar la persecución, le dice, oye, estoy yendo a Roma a que me crucifiquen de nuevo, ¿no? Entonces Pedro toma conciencia, se da la vuelta, aparentemente ya había salido de las murallas, ya había cruzado la muralla de la ciudad, pero regresa, ¿no? Y ahí encuentra el martirio que le esperaba, ¿no? Y con el perdón de una comparación que puede sonar algo irreverente, creo que en términos del proceso electoral, la proyección del Perú también parece apuntar a un nuevo martirio, ¿no? Y subrayo que me refiero estrictamente al proceso. Yo no pierdo las esperanzas de que la persona o las personas que resulten elegidas sean capaces de hacerle un bien al Perú. Pero hay una serie de factores que nos indican que el proceso no es sencillo, ya empezó en realidad. Tenemos una fragmentación política enorme, ¿no? Hasta ayer, por ahí mencionaron 38, pero hasta ayer yo encontré que eran 36 candidatos a la presidencia de la República y unos 10.000 candidatos al Congreso, ¿no? Estos 10.000 van a competir por 130 asientos en la Cámara de Diputados y por 60 en el Senado. Así que ya podemos ir sacando la cuenta de cuán compleja va a ser esta competencia para ser elegido. En general, y claro que hay excepciones, no es posible hablar de partidos políticos con trayectoria y una visión de país sostenida.
Más bien tenemos muchos grupos, ¿no?, que nacen con una finalidad y luego van pasando de mano en mano, ¿no?, según quién pueda adquirir los derechos y además quién pueda financiar la campaña. Es por eso que la desconfianza en los partidos y en las instituciones crece además con cada acto de corrupción, de mal comportamiento, de aprovechamiento del poder, de legislación con nombre propio. Eso es lo que enfrentan todos los que forman parte de alguna agrupación política, así sean directamente tocados por alguno de estos factores, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias ideológicas, así a vuelo de pájaro, un poco por lo de los 6 minutos? Un grupo importante de los candidatos a la presidencia se identifica con posiciones sociales, conservadoras y liberales en la economía y la seguridad social, mientras que otros afirman posiciones progresistas, ¿no? Sus propuestas están más enfocadas en políticas sociales, en derechos humanos y en la participación ciudadana. Pero hay un tercer grupo que se caracteriza por ser personalista, ¿no? Es decir, aquí interesa el personaje, ¿no? Y aquí tenemos cómicos, tenemos activistas, tenemos periodistas, tenemos empresarios, tenemos militares, ¿no?, que concentran el peso de su postulación en sí mismos. La tendencia, en cambio, que se advierte en la población no responde ni a derechas ni a izquierdas, ¿no?, sino más bien a la necesidad de una mano fuerte, ¿no? Creo que el escenario internacional es un espejo donde todos están mirando en este momento. Entonces, una mano fuerte que sea capaz de combatir la grave inseguridad ciudadana y la corrupción que avanza en muchos niveles, ¿no? Yo sí creo que el resultado de las elecciones es relevante para el progreso de la nación, ¿no? Es verdad que el Perú económicamente mantiene un cierto equilibrio, pero el Perú debería estar mejor, ¿no? Considerando las potencias que tiene, la situación de los peruanos en general podría ser mucho mejor si hubieran políticos y líderes con una mayor capacidad de gestión del país. Más del 80% de los candidatos a la presidencia ha postulado antes a otros cargos, ¿no? Entonces uno podría pensar, caray, bueno, son personas con experiencia política, ¿no? Pero lamentablemente en la mayoría de los casos tienen también una mala imagen alimentada por sus malas gestiones o por casos de corrupción propios o de sus socios. No son todos, sin duda, hay excepciones muy respetables que hay que tratar de salvar en estas elecciones, que se mantengan en el juego político porque sus presencias son muy importantes. Aquí en el Perú parece que no se aprende la lección. Ya se ha mencionado cómo en este momento tenemos 4 expresidentes presos, ¿no? Toledo, Humala, Castillo, Vizcarra. Antes lo estuvo Fujimori y el actual encargado de la presidencia, que decir encargado ya explica cuál es la situación, está en investigación por reuniones harto sospechosas. ¿Cómo son los electores? ¿No? Tenemos más de 27 electores, unos 2 millones, 27 millones de electores, unos 2 millones y medio de ellos van a votar por primera vez, ¿no? Según la última encuesta de Datum, el 61% afirma que va a ir a votar con escepticismo, ¿no?, con muchas dudas y con una sensación de marcado rechazo hacia los políticos, ¿no?, lo cual anticipa que podría prevalecer un voto emocional más que programático, ¿no?, un voto más de castigo que de adhesión, cosa que no sería nueva en el Perú tampoco, ¿no? Creo que en los procesos electorales anteriores también ha ocurrido esto, ¿no? Existen, además, y hay que contemplarlo con detenimiento, fracturas importantes entre Lima, la capital, y las regiones. Lima metropolitana concentra 1/3 del electorado, 2/3 están fuera. En el 2005, el año pasado, con el auspicio de la Fundación García Márquez,
En 5 países de América Latina se llevó a cabo la investigación sobre desiertos informativos. ¿Y qué son los desiertos informativos? Son las provincias donde no hay producción informativa local confiable. En el Perú, la investigación estuvo a cargo de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC, y los hallazgos acerca de los medios de comunicación, entendiendo medios de comunicación a las distintas plataformas que producen información local, han sido resultados realmente alarmantes, ¿no? El 35,2% de los territorios en el Perú son desiertos informativos y el 30,7% son semidesiertos. Es decir, suman un 66% de regiones áridas para el ejercicio periodístico local confiable. Ahí la información que circula depende directamente de autoridades públicas y en algunos casos de organizaciones criminales que financian la difusión. Estos vacíos son causados por la falta de sostenibilidad económica de los medios, el control estatal de las contrataciones publicitarias que están condicionadas Doctor Echandia, le queda un minuto. O por el dinero de organizaciones criminales que impiden acceso a noticias locales confiables en gran parte del país, ¿no? Eso significa que en ese 66% de zonas áridas, la difusión de las campañas electorales no estará en buenas manos, y eso es muy peligroso. Entonces, con 36 candidatos a la presidencia y 10.000 al Congreso, el peligro de que el dinero que financia las campañas tenga un protagonismo excesivo es claro y muy preocupante, ¿no? Ese mismo universo hace prever que el acto mismo de la votación, con una cédula enorme, llena de nombres de partidos políticos, caritas de los candidatos a la presidencia, símbolos, números, genere una confusión descomunal. La elaboración de las actas electorales en cada mesa de votación, tras revisar voto por voto, corre el riesgo de arrastrar muchos errores, y donde no estén la autoridad electoral y los personeros de los partidos, las sumas de votos podrían no ser del todo confiables. Mencionó el doctor Tudela la pugna de poderes, ¿no? Es verdad que el sistema electoral no es un poder, pero actúa como un poder. Y muchas veces ha sido allí donde se han tomado decisiones acerca de quién va a gobernar el Perú, ¿no? El último sábado se difundió quiénes serán miembros de mesa. Me ha tocado en suerte ser secretaria de mi mesa, y felizmente se ha anunciado que habrá capacitaciones para los que se acabó el tiempo. Dicho esto, y termino, dicho esto, queda claro que el proceso electoral que ya está en marcha requiere una mirada cercana, ¿no? Para garantizar que los proclamados ganadores sean los que realmente han sido elegidos. Muchas gracias. Gracias por ese panorama un poco preocupante que nos da la doctora Echandia. Vamos ahora a pedirle al destacado periodista de investigación de la revista Caretas, a José Carlos Paredes, que nos dé la visión de los medios de comunicación sobre esta justa electoral a la cual el Perú va a enfrentarse el día 12 de abril. Muchas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, al Instituto por esta invitación. Después de estas sesudas participaciones que me han antecedido, solo quiero dar una visión desde el lado periodístico. Y claro, acá se ha dicho que el Perú puede ser un país disruptivo, o incluso el doctor Tudela ha dicho que puede ser un país desconcertado. Yo diría ambas cosas a la vez, quizá, ¿no? Viendo solamente las cifras de lo que yo considero es una profunda crisis política que vivimos por lo menos desde el año 2016, hemos tenido en lugar de 2 presidentes, 7 presidentes. José Gerí es el 7º y nadie nos asegura que va a ser el último de este periodo convulso, ¿no? Porque como ya han dicho, ya tiene cuestionamientos y precisamente con un escándalo que la prensa le ha dado en llamar Chifa Gate por estas reuniones oscuras con algunos empresarios chinos que hoy se ha convertido en nuestro principal socio económico, desplazando ya hace varios años a Estados Unidos. Y
Otra cifra de la pésima gobernanza que está generando este problema de gobernabilidad es, por ejemplo, lo que el doctor Tudela decía era el máximo producto de esta pseudo reforma electoral, la elección de Pedro Castillo Terrones como presidente, que apenas estuvo en Palacio de Gobierno 495 días. ¿Y saben cuántos ministros nombró en ese periodo? 78 ministros, es decir, una media de un ministro nuevo por cada 6,3 días. ¿Cómo se puede hacer gestión pública con ese nivel de rotación? Ya no estoy hablando siquiera de políticas públicas, menos de políticas de Estado, ¿no? Es decir, no hay una visión mínima de qué es lo que se quiere hacer con el país. Y este sistema político también nos ha traído, Rosana Echandía decía con precisión, 36 candidatos presidenciales inscritos, iban a ser 39, hay que decirlo, ¿no? Solo que a última hora hubo dos alianzas y hay un partido que es el FREPAP, que va a ir a elecciones parlamentarias, pero no va a tener, digamos, candidato presidencial. La pregunta desde los medios de comunicación es, ¿cómo hacemos, cómo organizamos debates presidenciales con 36 candidatos? ¿No? ¿A cuánto tiempo le damos para que expongan mínimamente su visión de país? ¿Qué es lo que quieren hacer con estos temas fundamentales que acá se han reseñado? ¿No? Eso es imposible. ¿Qué hacemos con los 10.000 candidatos al Congreso? Entre diputados, senadores regionales, senadores nacionales, parlamentarios andinos también que vamos a elegir. Es prácticamente una sábana la cédula electoral que tiene 5 elecciones en una. Y como bien decía Rosana, no solamente va a ser un problema a la hora de contar los votos, sino cuánto tiempo se va a demorar un elector, sobre todo un elector joven, que por primera vez va a votar más de 2 millones y pico de peruanos en esta elección. Y claro, no hay un mínimo de consenso, de conversación para llegar a trazar una ruta medianamente clara para los próximos años en el Perú. El doctor Eduardo Nieto decía, pareciera ser que sentarse a conversar es ya un gesto malo, sospechoso, ¿no? Había un político aprista, Ramiro Prialé, que decía, conversar no es pactar. Pero la polarización es tan grande en el Perú que la campaña electoral hoy solamente está llena de estos videos virales, algunos candidatos respetables, en lugar de trazar alguna línea de su trabajo, de su acción política, solo están haciendo videos imitando al Pato Donald, otros están tratando de hacer publicidad o propaganda política atacando al rival, pero cero propuestas. Y entonces eso que se decía, la ciudadanía, que es corresponsable de la elección de nuestras autoridades, también está sin esa alarma que nos exige a todos los peruanos a quién voy a elegir, a quién le voy a dar el poder, el mandato para que pueda manejar este país los próximos 5 años. Y claro, se ha dicho, con el auge de los commodities en los últimos años, nosotros deberíamos estar creciendo encima del 5, 6, 7%, ¿no? Lo ha dicho bien el doctor Carlos Edriancén, pero ¿qué está pasando con la crisis política que estamos viviendo? No solo es una crisis de gobernabilidad, de gobernanza, sino también del sistema político, ¿no? Cuando uno le pregunta a un líder de un partido político cuál es tu ideología, cuál es tu mirada de país, cuál es tu plan de gobierno, ¿no? Lo único que te dicen es plata como cancha, ¿no? Tengo mucho dinero para hacer publicidad y propaganda y para comprar votos de manera clientelar, porque lo único que quiero es obtener una cuota de ese poder y para luego usarlo en beneficio mío o en beneficio de mis empresas o en beneficio de mi partido político. Lo que está pasando hoy en el Perú es eso. Hemos pasado de ser un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista con un parlamento bastante fracturado y donde solamente se están negociando intereses de todo tipo, político, económico, y alguien ha dicho,
Si cae el presidente Gerí, ¿cómo vamos a elegir al próximo presidente de la República? Alguien ha sugerido que sea un sorteo entre los parlamentarios, ¿no? Y que no van a la reelección, que son muchos, ¿no? De los 130, me parece que 88 están yendo a la reelección de alguna manera. Entonces, entre los que queden, vamos a sortear quién llega a ser el próximo presidente que llegue hasta el 28 de julio. En suma, desde el periodismo hoy es muy difícil cubrir estas elecciones por la alta atomización de los candidatos, pero sobre todo porque también hay una abundancia de noticias falsas y de esto que hoy con la inteligencia artificial lamentablemente va a abundar, que son los videos hiperrealistas, que le llaman deepfakes, ¿no? Hacen inteligencia artificial a un candidato que dice cualquier barbaridad y no es reconocible ni siquiera a ojos de alguien entrenado que se trata de un video hecho en inteligencia artificial. Eso va a ser muy pernicioso para la próxima elección y creo que no solo los medios, sino los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo doble para poder entregar nuestro voto el próximo 12 de abril en primera vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Creo que con tu intervención y la de los que te siguieron en el derecho de palabra, tenemos muchísimo más claro el panorama del Perú. No es muy alentador, pero sí creemos que puede ser uno de cambio en América Latina y ojalá que sea para bien de todos los peruanos. Vamos ahora a finalizar el programa con las conclusiones y las palabras de cierre de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que fue ministro en varias carteras en Bolivia y además tiene maestría en ciencias políticas y es un abogado constitucionalista muy destacado. Gracias, Beatriz. Empiezo saludando y agradeciendo a la universidad por la participación en este foro y a todos y cada uno de los expositores que desde sus ámbitos de experticia nos han mostrado hoy día el tema Quo Vadis Perú 2026. Quiero hacer algunas puntualizaciones en el marco de lo que se presenta como la realidad objetiva del Perú al empezar este año, que es un año electoral. Esa realidad objetiva muestra un país con inestabilidad política, pero con estabilidad económica. Es posible que el Perú no tenga el nivel de crecimiento, de desarrollo económico que debería tener, así se demuestra, pero tiene estabilidad económica y eso es decir, en el ámbito de la primera cuarta parte de este siglo en América Latina, que está caracterizada por crisis y por la confrontación que se ha dado a nivel del crecimiento de las dictaduras, que ahora se van acotando, y de la presión que ese sistema llamado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, del que solo he escuchado en las exposiciones menciones indirectas, ha ejercido y ejerce todavía sobre las democracias de la región. Es un factor externo que se está reduciendo, pero que existe y que ha marcado estos primeros 25 años del siglo XXI. El sistema peruano, descrito como un sistema híbrido presidencial parlamentarista, que en el último tiempo ha hecho incidencia en su condición parlamentarista, le ha dado al Perú sucesivas crisis de gobernabilidad que presentan un resultado de una crisis en el sistema. Y eso se proyecta en la elección del próximo 12 de abril, con 38 candidatos, 55 partidos, 95 movimientos, 38 candidatos a la presidencia, porque al Parlamento hay cerca de 10.000 o más de 10.000. Y eso es una señal de que algún ajuste necesita el sistema democrático peruano, que como todos los sistemas democráticos de América Latina en este siglo y a fines del siglo pasado, se abrieron a una mayor participación sin darse cuenta que eso dio lugar a que el preparar organizaciones sociales u organizar partidos políticos se convierta en un negocio
en una forma de manipulación de la voluntad popular para conseguir beneficios económicos que o da el Estado o se consiguen del medio social o se consiguen del entorno político con la manipulación del sistema. Ahí hay un tema que hay que arreglar. Hay un tema también muy importante, que son los temas de campaña que se presentan en esta elección que está tan cerca. Lo que más interesa, de acuerdo a las encuestas, al pueblo peruano son los temas de seguridad, de corrupción, de infraestructura, de transporte, de igualdad, de inclusión. Son temas que tienen que ver con la necesidad de crear más clase media en el Perú, con la necesidad de fortalecer el crecimiento económico de sectores sociales que por una serie de razones se ven imposibilitados de ascender en sus legítimos intereses de prosperidad y de desarrollo. Ese es el punto en el cual la estabilidad económica internamente no resulta suficiente con un Perú que puede crecer si es que se afinaran las condiciones políticas. Entre los temas de campaña que se escuchan en las propuestas, hay uno que ha sido tocado aquí y que es especialmente sensible, que es el relativo a destruir tal vez la institución más sólida y más firme que permite la estabilidad económica del Perú, que es el Banco Central. Equivaldría a un suicidio en el Perú, liquidar esa independencia que más bien debería ser copiada por otros países en América Latina que por no respetar esa independencia, como el caso de la vecina Bolivia, destrozando la independencia del Banco Central, ha ido a una crisis en la cual no tiene reservas, no tiene dólares, no tiene oro y tiene un proceso muy grave de crisis que no va a ser solucionada en varios años adelante. Un factor a considerar es el cambio que se acaba de producir, como bien lo expuso el canciller Tudela, en las Américas a partir de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, publicada el mes de noviembre del año pasado por la Casa Blanca. Esa nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, priorizando la seguridad de Estados Unidos, hace un cambio en la geopolítica regional y en la geopolítica mundial que ya lo hemos visto en ejecución. Para la región, para el hemisferio occidental o para las Américas, plantea el retorno a la doctrina Monroe con lo que se llama el corolario Trump. Y eso quiere decir que Estados Unidos no va a permitir y va a trabajar en el ámbito económico, de seguridad, de lucha contra el crimen, contra el narcoterrorismo, en el ámbito social y político para que las Américas sea un ámbito de inversión y de seguridad de los americanos, de Estados Unidos y de los países latinoamericanos. No menciona, pero pone especial cuidado en el avance que ha tenido durante todo este siglo la presencia china, la presencia rusa, la presencia iraní, la presencia de grupos terroristas y el efecto que eso tiene tanto en la sociedad, en la cultura como en la economía. Ese es un tema a tomar en cuenta muy seriamente porque ha cambiado y lo ha cambiado por varias décadas hacia adelante. El cambio ha empezado el año pasado, lo que es la visión geopolítica y las relaciones políticas entre los países de América Latina, cosa que va a influir fuertemente en el resultado electoral del Perú. Conclusiones, Quo Vadis Perú 2026, ¿a dónde va el Perú? Un apretado resumen diciendo que va a unas elecciones el 12 de abril, pero que seguro va a tener una segunda vuelta electoral el 7 de junio. Segunda vuelta electoral a la que van a llegar candidatos, los dos candidatos más votados, pero que representan simplemente las dos primeras minorías, no representan una mayoría. Y eso genera ya la base de la inestabilidad del próximo gobierno en materia de gobernabilidad y de la repetición de los síntomas y de las expresiones de fraccionamiento en el Parlamento, donde todos los pequeños grupos después empiezan a generar
condiciones de ingobernabilidad o de una gobernabilidad muy costosa y de la inestabilidad a la que el Perú casi se ha acostumbrado. Segundo, vamos a ver un nuevo fraccionamiento que refleja la necesidad de atender, y no creo que el próximo gobierno tenga capacidad de eso, pero empezando un nuevo gobierno en el Perú sería importante que además de ver las cosas urgentes y los temas de gobierno, se vean los mecanismos necesarios para el fortalecimiento de la democracia peruana. Y finalmente, todo esto va a suceder bajo un nuevo ámbito de la geopolítica en las Américas y en el mundo, que está dirigida por los Estados Unidos y que ya produce cambios en países como la Argentina, como Chile, como Bolivia, como el Paraguay, como el Ecuador, como Panamá, como Costa Rica, como El Salvador, como República Dominicana, prácticamente en toda América Latina, y donde los 3 países con reservas son los 3 países que se mantienen como países paradictatoriales, o sea, sirvientes de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que son Colombia con Petro, Brasil con Lula y México con Sheinbaum, y la caída de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que ya estamos viendo con la desarticulación progresiva del grupo criminal que todavía detenta el poder en Venezuela y el ultimátum que ha recibido la dictadura de Cuba, que de parte del gobierno americano, combinada a devolver la libertad al pueblo cubano, y si eso sucede vamos a ver el cambio inmediato en Costa Rica, y puede ser que el año 2026 sea el año en el que las Américas se liberan de los sistemas dictatoriales, de las dictaduras, narcoestados, de crimen organizado, y ahí el papel del Perú, que siempre ha sido destacado por la calidad de su política exterior y de sus diplomáticos, puede volver y tiene que volver a contar. Muchas gracias. Con esto damos por terminado el foro Covadis Perú 2026. Les agradecemos que continúen viendo nuestras invitaciones para nuestro próximo foro la semana entrante. Gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por ese increíble elenco de analistas que ha aportado hoy.